El conflicto entre palestinos e israelíes alcanzó una tensión sin precedentes en los últimos años. El ataque del grupo militante palestino Hamás contra Israel este fin de semana fue lanzado desde uno de los territorios más densamente poblados y empobrecidos del mundo. En la Franja de Gaza se han librado una larga serie de conflictos armados, incluidas algunas de las guerras que han definido la historia reciente de la región. Durante décadas, la tensión entre Israel y Hamás, que controla Gaza desde 2007, ha sido constante, pero el ataque de los militantes palestinos el 7 de octubre tomó a todos por sorpresa. Hamás disparó miles de cohetes contra Israel mientras decenas de combatientes traspasaron la frontera e invadieron comunidades israelíes, matando a centenares de personas y tomando cautivos a otras. ¿Cómo empezó el conflicto? El conflicto entre Israel y Palestina se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comenzó el movimiento sionista, que buscaba establecer un Estado judío en la región histórica de Palestina. Con el respaldo de potencias coloniales europeas como el Reino Unido, se creó el Mandato Británico de Palestina después de la Primera Guerra Mundial. Esto condujo a tensiones entre la población judía en crecimiento y la población árabe local, que se oponía a la inmigración judía y la creación de un Estado judío en su territorio. El conflicto se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel en 1948. Esto llevó a una serie de guerras y enfrentamientos, incluida la Guerra Árabe-Israelí, que resultó en la expansión de Israel y la creación de cientos de miles de refugiados palestinos. ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a ese territorio condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya han complicado el avance de un proceso de paz. Pero estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak. Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén, Israel reclama soberanía sobre la ciudad, sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Eso no es reconocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Fronteras y terreno, los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos son viviendas ilegales de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la Guerra de 1967. En Cisjordania y Jerusalén Oriental hay más de 500.000 de colonos judíos. Refugiados palestinos, ¿cuántos refugiados son? Depende de quien esté contando. La OLP dice que son 10,6 millones, de los cuales casi la mitad están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. ¿Nunca firmaron la paz palestinos e israelíes? Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Poco antes de la guerra de 1967, organizaciones palestinas como Fatah, liderada por Yasser Arafat, conformaron la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y lanzaron operaciones contra Israel primero desde Jordania y luego desde Líbano. Pero estos ataques incluyeron también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo que no discriminaron entre aviones, embajadas o atletas. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los Acuerdos de Paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Un reconocimiento que la Organización Islámica Palestina jamás nunca aceptó. Tras los acuerdos firmados en la capital noruega fue creada la Autoridad Nacional Palestina, que representa a los palestinos ante los foros internacionales. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel? ¿Quién apoya a los palestinos?
Primero hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que para un presidente quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares, Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones para la compra de armamento. No obstante, en diciembre de 2016, bajo la presidencia de Barack Obama se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel, no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la política de asentamientos de Israel. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. En sus últimos meses de presidencia, Trump logró que 4 ricos países árabes normalizaran sus relaciones con Israel. Por su parte, el sucesor de Trump, el demócrata Joe Biden, asumió el poder con la intención de evadir el riesgoso conflicto israelí-palestino, además de verlo como un problema que requiere gran capital político con un retorno muy moderado. El gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento de Israel, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Por su parte, los palestinos no tienen el apoyo abierto de una potencia. En la región, Egipto dejó de apoyar a Hamás tras la deposición por parte del ejército del presidente islamista Mohamed Morsi, de los hermanos musulmanes históricamente asociados con el grupo palestino, mientras que Siria e Irán y el grupo libanés Hezbollah son sus principales apoyos y aunque su causa genera simpatía en muchos sectores, por lo general no se traduce en hecho. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamás, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Y se tendrían que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, desde 1948, año de la creación del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios en disputa tras las guerras entre árabes e israelíes. Para Israel esos son hechos consumados. Para los palestinos no, ya que insisten en que las fronteras a negociar deberían ser aquellas que existían antes de la guerra de 1967. Además, mientras en el terreno bélico las cosas son cada vez más incontrolables en la Franja de Gaza, existe una especie de guerra silenciosa en Cisjordania con la continua construcción de asentamientos judíos, lo que reduce, de hecho, el territorio palestino en esas zonas autónomas. Pero quizás el tema más complicado por su simbolismo es Jerusalén, la capital tanto para palestinos como para israelíes. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como el grupo Hamás, en Gaza, reclaman la parte oriental como su capital pese a que Israel la ocupó en 1967. La llamada Marcha de la Bandera, que conmemora esa captura de la parte oriental de la ciudad, también es un gatillo para los enfrentamientos. Un pacto definitivo nunca será posible sin resolver este punto. A lo largo de las décadas, el conflicto ha involucrado disputas territoriales, cuestiones de seguridad, derechos humanos y otros problemas complejos. Ha habido intentos de mediación y acuerdos de paz, pero el conflicto continúa siendo una fuente de tensión en la región y un problema global importante. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando entre estas dos naciones? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video fue de tu agrado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto fue una breve reseña.